ahora sí vamos a conversar un poquito de educación con el profesor Carlos Ferreira, que siempre hablamos con él de estos temas, una larga trayectoria en todos los niveles de la educación y siempre es bueno. Ahora que van a comenzar las clases, ya están en plena actividad. Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Buen día, Alicia, buen día a toda la audiencia, feliz año. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien acá con todos los preparativos. Ya habíamos arrancado desde el 6 de febrero, cada vez volvemos antes y bueno, acá estamos desde el 6 de febrero en las escuelas, trabajando, dando lo mejor que tenemos. ¿Y las clases formales empiezan el lunes? Las clases, mira, para los chicos de los primeros años comenzaron el 24, Sí. es decir, ayer. Ayer comenzaron, el lunes ya comienzan todos los... en la secundaria hablamos de primero a quinto, ya todos los niveles. También, todos los niveles, así que arrancamos ya el 27 de febrero, para ver si se cumplen los famosos 190 días de clases. Bueno, claro, porque eso es un objetivo que cuesta cumplir, no solamente los de este año, otros años, siempre algo pasa en el medio. Te hago una consulta, ¿cómo fue el tema de exámenes, de todo lo que venían previo? ¿Cómo viste eso? Mira, vi lo que se viene observando después de, bueno, antes de la pandemia había una mayor concurrencia en cuanto a a rendir los exámenes, a presentarse, a complementar algunos contenidos que se daban. Por supuesto que la pandemia fue un paréntesis y que modificó algunas costumbres que se tenían, por supuesto, antes de todo esto tremendo que fue el 2020 con las escuelas cerradas, después del 2021 que fue bastante, bueno, se volvió de a poco, y de a poco también se va intentando, en cierto modo, convencer al adolescente que es importante que concurran en estos periodos en donde tienen contenidos adeudados. No vi suponete, si vamos a las estadísticas, siempre me gusta hablar un poco con los números en la mano. En algunas escuelas fue muy buena la concurrencia y en otras fue escasa, y la verdad es que depende el lugar o la zona o los distritos de la ciudad, que es el ámbito donde yo estoy, ¿no? Claro. Es decir, vas a encontrar en la zona centro, en algunos distritos, el octavo, o distrito, qué sé yo, no sé, hablando de el octavo, tiene zonas como Caballito, Almagro, algunos de otros lugares, fue bastante elevado, pero en otros lugares, por ejemplo, en el distrito 20, que ya está más en las zonas casi periféricas de la ciudad, menor. Pero bueno, igual eso, hay un montón de modificaciones. Eso yo están realizando que, bueno, vamos a ver qué nos trae, ¿no? Claro, y cómo se incentiva, pero eso que decís, que ya venía de antes de la cuarentena, y creo que con la cuarentena habrá sido ya, digamos, mucho, como vos decís, mucho más evidente. Yo he dado muchos años en colegio que venían chicos de la Villa Zabaleta. Y bueno, ahí el problema de la finalización, del abandono del colegio, de la presencialidad, o sea, ya había que remar mucho con todo eso, ya antes de la cuarentena. Supongo que después de la cuarentena, como vos decís, determinados sectores que cuesta más hacerlos volver, y es más, ahí el trabajo tiene que ser mucho más arduo del Estado, sobre todo porque son colegios del Estado, para volver a reinsertar a todos estos chicos, ¿no?
Sí, porque viste que cada vez que comienzan las clases se visualizan los problemas que aparecen en la educación. Es decir, vos vas a encontrar desde aproximadamente, bueno, 6 de febrero arrancamos en el nivel medio, pero más o menos desde hace una semana esta parte que comenzaron en los distintos distritos a concurrir ya masivamente los chicos, comenzaron las clases, comienzan o surgen se visualizan algunas cuestiones que hacen a la deserción escolar, Claro. a las particularidades que tiene, y eso después durante el año es como que se abandona y no se hace la visualización que sí aparece en estos tiempos, y hay que aprovechar muchísimo eso. Y bueno, por ejemplo, no sé, hoy creo que salió, no lo leí con profundidad, pero sí documentos que vienen desde hace un tiempo a esta parte, más o menos de 10 años a esta parte, la deserción escolar fue un aumento. Claro, Es sí, decir, sí. de suponerte de 10 chicos que comienzan la escuela primaria, 3 terminan la secundaria, y de ellos 3 en tiempo y forma muchas veces. Y bueno, y ahí empiezan a surgir un montón de modificaciones en cuanto a, bueno, a los recursos que tienen los docentes, a cómo incentivar a las familias, a los adolescentes, etcétera, etcétera. Y bueno, dice que en la provincia de Buenos Aires se había evaluado una posibilidad, como que bueno, que se anulaba la repitencia, bueno, eso quedó un poco ahí en la nebulosa. Bueno, yo eso estoy de acuerdo que haya quedado en la nada, porque no sé vos qué pensás, pero yo creo que cuanto más flexibilizás, peor es el resultado, porque, y más ahora con todas las herramientas que tienen a la mano todos y las posibilidades de acceso, yo creo que hay que hacer una carrera, terminar, requiere lo que sacrificio entre comillas, requiere horas de estudio, quedarte en tu casa, por ahí no ir un fin de semana a bailar o a salir, y bueno, si vos flexibilizás y bueno, no den y sigan pasando, ¿en qué condiciones llegan? Yo no sé qué pensás vos de esto. Pero el problema es siempre esto. Comienzan o surgen planes y modificaciones, y vos lees, por ejemplo, bueno, esta semana estuve leyendo, por ejemplo, el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde estoy trabajando, en el régimen académico del ciclo básico, ¿no? Por ejemplo, uno lee toda la documentación, la fundamentación, es hermosa. Claro. Pues, bueno, con esto sacamos la nómina en la que están los adolescentes, las familias, bueno, con esto es, bueno, pero después en las trincheras, en el trabajo diario, en el día a día, en que, bueno, que los profesores tienen que salir corriendo de una escuela para llegar a otra, en donde, bueno, hay un montón de modificaciones, en los edificios que muchas veces, que si bien son hermosos edificios, pero también a veces con toda no están preparados, o que hay un montón de cuestiones que tienen que ver el día a día. Y los docentes, bueno, vos trabajaste años en la docencia, vos sabés que ponen el cuerpo, ponen el alma, ponen las ganas. La mayoría, por más que después, bueno, cuestionan algunas particularidades de los docentes, pero bueno, la mayoría creo que estamos al pie del cañón laburando y tratando de dar lo mejor y tratando de convencer al adolescente de que, bueno, es importante que se presente, es importante que estudie, es importante el esfuerzo. El problema es que después, no sé, a ver, todo esto que se escribe, que se describe, que se fundamenta con unas frases rimbombantes y todo ese tipo de cosas, o no está bien explicado muchas veces, podemos darle
decir que bueno, que no está bien explicado. Pero yo creo que fundamentalmente tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? La cultura del esfuerzo, la cultura de, bueno, de mostrarle al adolescente que poniendo un poco más de lo que él puede, va a lograr mayores cosas. Bueno, eso que No, vos va a lograr decís, el objetivo. bueno, por eso que vos estás diciendo es que yo no estoy de acuerdo con esto. Te pido que hables un poco más fuerte porque se te va la voz. Lo que Bueno. te decía que esto que vos estás diciendo, por eso yo no estoy de acuerdo de tanta flexibilización. En algunas provincias ya lo hacen, que pueden pasar con un montón de materias, pero bueno, las materias por algo están organizadas en años y porque hay un conocimiento previo para cursar otra materia en otro año. ¿Y qué pasa cuando van dejando y vos le permitís que van dejando? ¿Qué es lo que hacen? A veces lo que se quiere desde el Estado es mostrar números que no son los reales en la práctica. Y hablando de números, hace un rato que yo estaba hablando de esto del plan Potenciar Trabajo, salió una estadística, bueno, los planes Potencial son 1 millón y pico, pero dentro de ese 1 millón y pico hay 770.000 que aparecieron, que no, ahora con la validación de datos, que aparecieron que no tienen el nivel básico de educación, y entre una franja etaria de 18 a 29 años, y que la mayoría son mujeres, y que de ese poco de gente, 280.000 tienen hijos a cargo. O sea, yo digo, con esta realidad es con la que tienen que trabajar. Lo que pasa es que escuchamos a los políticos, sobre todo este año, que es año de campaña, y estamos vendiendo el oro y el moro, y claro, los programas son maravillosos en la computadora, como vos decís, pero después, ¿qué pasa en la práctica? Claro, la práctica es decir, bueno, si hace 10 años que yo, mira, ya hace 25 años que trabajo en los distintos niveles, ¿no? Primaria, secundaria, estuve también dando vueltas por alguna universidad, pero siempre pasa lo mismo. Es decir, hace 10 años venimos con una calidad educativa que en los papeles es, reitero, brillante, pero después en el día a día, por más que los docentes se capaciten, por más que estén dándoles, dando lo mejor, hay cuestiones que van más allá de todo lo que podamos hacer, si no se logra, qué sé yo, un tejido social mucho más sólido, esto de un discurso en donde parece ser que se romantizó tanto la pobreza y todo ese tipo de cosas, realmente calaron y van. Si hace 10 años que venimos con números que revelan que hay un fracaso ya educacional impresionante. Y vos fíjate que parece ser que la educación, reitero, estas 2 semanas vamos a escuchar analistas, estudiosos del tema, especialistas, pero después vas a ver que abril ya se cerraron todos los canales para la educación. Entonces no se ponen, y yo no sé si los políticos van, como decías vos, van a aparecer el oro y el moro, van a estar, y hay que educar, hay que dar, hay que evaluar, y que y lo otro. Bueno, venimos haciéndolo hace 10 años, o más tal vez, y los números están indicando que no es así las cosas, y no solamente los números, porque los números a veces son fríos. Vos recién hablabas del potencial trabajo, recién bueno, vos vas a veces en la universidad y hay chicos que realmente no pueden aprobar un ciclo básico de una universidad o un ciclo introductorio en una universidad porque tienen comprensión lectora o bueno, tienen un título secundario y no saben utilizar correctamente la escritura o no saben interpretar un párrafo como corresponde. Y bueno, a ver, se supone que tuvo 7 años en una escuela primaria y 5 años en la escuela secundaria, 12 años adentro de la escuela,
para llegar a ese nivel superior. Claro, porque hay una continuidad, es como una cadena, un eslabón se engancha con otro. Entonces, si vos dejás y flexibilizás y bueno, pasan con 6, 7, como querían, no sé con cuántas materias, es imposible el aprender los contenidos y es fundamental para después, si no, qué tipo de médicos vamos a tener, qué tipo de profesionales si no pueden avanzar en la universidad por el desfasaje que traen del secundario. También yo creo que tiene que haber un apoyo de la familia. A veces las familias, por razones sobre todo económicas, a veces están un poco, digamos, al margen de lo que va pasando en esto, y aquellos que hacen un esfuerzo por estarlo, están luchando por el día a día, porque también hay que ver los contextos familiares de cada uno, pero necesita también el acompañamiento familiar. Vos sabés que así con respecto a esto de la evaluación y algunas cuestiones o qué se está haciendo en algunos distritos, recién hablábamos de lo que ocurrió en Provincia de Buenos Aires, y acá en Ciudad de Buenos Aires ahora hay una nueva forma de evaluar cuando un alumno o una alumna está con posibilidades de aprobar un primer año o segundo año o de permanecer en esos cursos. En ese aspecto yo diría que las familias se vinculen mucho con la escuela y que se empapen con el tema de cómo aprueban o desaprueban un año los chicos. ¿Por qué? Porque ahora se toma a ciclo básico, es decir, ciclo básico le explico a la audiencia, es primero y segundo año, que son considerados como una unidad pedagógica, y bueno, la nueva normativa indica que los casos de permanencia son excepcionales, ¿sí? Y que los saberes no acreditados, es decir, el chico tiene lengua y literatura, o tiene matemática, y hay una serie de saberes no acreditados y otros sí, el chico lo que va a tener justamente es que trabajar, suponete, en primer año no acreditó tal o tal saber. En segundo año va a tener que trabajar eso, y el docente de segundo año va a determinar que esos saberes de primer año fueron asimilados por el alumno o no, y ahí el chico no va a tener que rendir, por ejemplo, esos saberes de primer año y automáticamente va a pasar al tercer año de estudio. Es decir, ojo que tiene que ser muy, es decir, trato de ser lo más didácticamente posible en estos minutitos, pero las familias tienen que consultar con los tutores, con los preceptores o con los equipos directivos de las escuelas cómo es el tema de la aprobación o no aprobación en primer y segundo año. Claro. Porque como te digo siempre, dice que durante la pandemia hubo una serie de confusiones, después los chicos terminaron con 11 materias aprobando un año, pasando el año, después tiene que ser una información clara, precisa, y las familias tienen que acercarse a las escuelas y asesorarse y preguntar. La familia tiene que comprometerse con eso. Porque cuando el chico ve que no hay fisura entre la escuela y el padre, la madre, el referente familiar, el chico se engaña. Bueno, muchas veces los chicos... muchas veces los chicos necesitan límites y que se los pongan en la casa y en la escuela, y a veces están pidiendo a gritos límites. Es así. Claro, y que tiene que ser claro, Alicia, porque vos sabés que ahora, por ejemplo, esto que te decía, que bueno, que se debe trabajar una secuencia didáctica a través de planificaciones cicladas a partir de docentes, que el docente segundo año evalúa los contenidos que no fueron acreditados en primer año, por ejemplo, en corresponsabilidad con el docente del curso anterior. Eso tiene que quedar claro para las familias, porque a veces el adolescente, sabemos que yo siempre le digo a los chicos, yo no nací viejo,
también fui adolescente. Claro, no nacimos viejos. Tratamos siempre, el adolescente trata de acomodar las circunstancias, y después cuando ya la soga está en el cuello, estamos al límite del precipicio, empiezan los problemas que ha ocurrido. Por eso lo digo, no es que lo estoy, es una suposición, sí sabemos. lo he vivido en estos días. Claro, cuando llega el agua al cuello, ¿viste? Se inunda el barco, ¿qué hacemos? Claro. ¿Pero por qué? Porque a veces las familias no tienen claro cómo es el régimen de promoción. Tienen que acercarse a las escuelas, preguntar, asesorarse. ¿No? Es decir, viste como en la escuela primaria que está la mamá, el papá, que va al acto, que está arriba. Después parece ser que es lógico que el adolescente quiera cierta autonomía, independencia, pero hay cosas que deben ser acompañadas. Primero que esté con un palo esperándolo al hijo en la puerta de la escuela. No, pero hay mínimamente se interiorice por lo que está pasando. Sí, es cierto, pero hay que estar ahí al pie del cañón por esto que vos decís, que además, viste, tiene muchas libertades, más de las que teníamos nosotros en una época, entonces hay que estar ahí atento, porque después se inunda el rancho. Bueno, y antes de despedirte, vamos a hacer un poco de cosa de cholulo y de chusmerío, porque teníamos ahí en común un alumno, vos creo que hasta fuiste tutor, que ahora fue contratado al Barcelona, que fue tapa de todos los diarios, ¿o no? Oh, sí. Bueno, y eso, mira, vos fíjate que ese chico, Lucas Pocho Román, que Pocho Román, bueno, sí. Pocho Román, que bueno, que tuve el privilegio de ser su tutor cuando estuvo en segundo año. En segundo año, yo lo tuve en segundo, creo, y tercero. No me acuerdo si en segundo, tercero o tercero, cuarto, porque justo lo tuve, el último año que lo tuve fue el año que yo ya me retiré, que fue justo en la pandemia. Así que me acuerdo perfectamente porque era el grupo de los futbolistas ahí en Caballito, no vamos a decir dónde, en Caballito. Y sí, bueno, y en quinto año él aprobó en el 2021. Y vos sabés que Lucas es un ejemplo de lo que es el esfuerzo, el mérito, el enfocarse en los objetivos. Siempre fue un chico muy especial, como muchos de sus compañeros. Bueno, que él siempre estaba enfocado en lo suyo y bueno, hizo muchísimos esfuerzos por llegar. O sea, nada es mágico. Por supuesto que a sus condiciones, a su talento, al talento que tiene, que es una maravilla ese chico, le agregó el esfuerzo personal, el esfuerzo individual para llegar a donde llegó. Bueno, es un ejemplo porque... No, y sabes que también que a veces creen que porque, bueno, son deportistas y no es así, requiere una disciplina. Y yo me acuerdo porque lo tuve 2 años a este grupito que eran de ferro y y eran todos muy así. Bueno, voy a contar una anécdota que es autorreferencial, pero la voy a contar. Yo nunca ponía 10 y entonces hacían competencia en este grupito a ver si alguna vez yo le iba a poner 10, porque eran todos muy buenos alumnos de 8 y 9, y me decían ¿cuándo? Y cada vez que había examen entre ellos decían hoy me lo pone el 10, hoy me lo pone. Y bueno, y era este grupito, todos chicos deportistas, que bueno, creo que los otros también juegan así en lugares importantes, pero bueno, él fue tapa de todos los diarios, por eso digo, bueno, y vos fuiste su tutor. Una alegría inmensa, pero bueno, una alegría inmensa por él, por su familia, porque la verdad es que bueno, a veces uno, viste que esas charlas que uno tiene con cada estudiante o con las personas que, bueno, han pasado, como yo digo siempre, en los 25 años que tenemos en esto, tanta gente talentosa, tanta gente capaz, tanta gente con, bueno, el caso de Lucas es un ejemplo de lo que es el esfuerzo, la perseverancia, la constancia, y por supuesto que todo eso lo ayudaron a pulir el talento innato que tiene
cada persona, todos los seres humanos tenemos un talento y tenemos que ser lo suficientemente sabios para darnos cuenta de cómo potenciar. Claro, cómo poder explotar eso, ese talento que tenemos. Bueno, Carlos, siempre es un placer hablar con vos de estos temas que a mí me interesan mucho y sos como un referente para nosotros, y seguramente en breve vamos a estar volviendo a conversar para ver cómo empezó el año y cómo va evolucionando todo. Te mando un abrazo y bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias y buen año escolar y buen año personal para todos los oyentes y para vos en especial, que bueno, sé que sos abuela. Sí, estamos recontentos. Y muchas felicidades para toda la familia. Bueno, gracias, chau, chau. Un gran abrazo. Chau. Hablamos con el profesor Carlos Ferreira, un referente en educación, y bueno, muy interesante toda la charla. Vamos a